A ver. Got it. Ok. Listo. Primero que nada, aquí está el código que es el que, esto te voy a mandar un archivo. Este es el que está en una de las APIs, la de esta de Licorexa. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se agregó es este pedazo de aquí, del if, el else, ¿ok? Es lo único que se agregó y esto se conserva. ¿Ok? Entonces vamos a editarle en uno de los que están activos. A ver cómo le veíamos los. Entonces aquí tienes este script. Oye, usted que tiene una vista de esas re súper. Hágale más grande. Eso, qué bestia. Ya, entonces aquí Ahí tienes sí veo colores, panita. este check PIs, ¿no? Entonces aquí te dice cuáles están up, cuáles están down. Ya. Entonces, hagamos el de Ascende, que es el que siempre dicen. Ajá. Ok, listo. Entonces, démosle. ¿Eso tienes que ejecutarlo como root o puedes ejecutarlo con un usuario El normal? archivo le pertenece a root, así que toca de ley hacerlo como root. Ya. Ok, entonces nos conectamos. Ok. Listo. Entonces, el script desde el rbash, el r5.bash. Ok. Sí. Ok, entonces le vamos a copiar, a editar. Ok. Listo. Si ves que este tiene solo esa línea, entonces vamos a agregar las líneas que le faltan. Ok. Aquí básicamente, para cambiarse al archivo, buscar el tamaño de los archivos y hacer el if. Ok, pegamos esto acá. Aquí solo por formato. Aquí le agregamos un punto y coma. Y copiamos el resto. Listo. Una vez hecho esto, podemos probar. Pero no tenías que cambiar el nombre. No. O sea, si viste lo que hice. Ok, ahorita mando uno de 59 bytes. ¿Qué hay archivo ahí o qué? ¿Qué es lo que pasa? Sí, justo decían hoy en el grupo que había un archivo de 0. Todo vacío esto. A ver. Veamos, porque debería salir que está cero y no hacer nada. Y está enviando. Espérate. Ok. A ver. Esta línea es la que debemos respetar. La original del archivo. Entonces aquí, este pedazo es el que se ejecuta. Ok. Hagamos la prueba. Y dice que tiene 4. ¿Cómo así? ¿Y eso por qué?
¿Y por qué funciona en el otro? Ahí te quiero ver. Por eso te iba a decir, si como había de alguna manera, o lo me decías es que había que cambiar por cada uno de los usuarios, un poco de las... O sea, lo que hay que cambiar es el archivo al que al que hace sync, ¿no? O sea, por eso Ujú. te decía, cuando cuando editamos el archivo, tú ves que el archivo, este, tiene el nombre del directorio del cliente. Es Claro, lo único que cambia, ¿sí? claro, lo dice Entonces, archivos por de eso yo no te, aplicación de AVE. Entonces cambiamos por eso yo ese no, al directorio que le corresponde. Mm, por Supuestamente eso no debería cambiar nada más. este no le cambiamos, sino que le agregamos estas cosas. O, en su defecto, copias del archivo y le cambias el directorio, como te Exacto. parezca mejor. Sí, 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 yo lo que es la, hago, lo que en definitiva es pensaba lo era mismo. copiarle y luego cambiarle el nombre del directorio, nada más. Ese montón que tengo. Aquí hay uno con cero. Aquí hay un archivo con cero. ¿Será que le está justo transfiriendo? Aunque tiene las 8 de la noche, mira. ¿Y este Licorex ha estado transfiriendo archivos o no? Muy buena pregunta. Porque tiene archivos desde noviembre 12. Este archivo, supuestamente hay otro en el directorio, ¿no? En el directorio del PI. Ujú. Lo que pasa es que en la mañana, si viste en el chat, le dijeron al, ¿cómo se llama? Al Patricio y el Patricio dijo que ya lo iba a subir. A ver, pero era de Licorexa. No, de Ascende. Ya, este es el de Ah, Licorexa. espérate, déjame ver. Ya estoy hablando abueladas. A ver. De EASA era. Ya. Pues mira, este es de Licorexa, ¿no? Ajá. Y claro, ves que el archivo se encuentra en origen en cero, ¿no? Ya. Aquí está el archivo en cero. Y este archivo en el origen, dentro de las lecturas, está mayor que cero. Sí. Ujú. Entonces ahí está pasando algo en origen, ¿no? No es lo que decíamos, porque aparentemente este no se está ejecutando la transferencia. No sé por qué. Le ejecuto la transferencia a ver qué pasa. Ujú.
Toma. Ahí un error. Ah, caramba. Ok, ahorita se debe haber transferido el archivo con 0 también. Carambas, carambas. Este tiene 4. Si está lloviendo por tu casa, Sí. Bueno, estaba empezando. aquí se hizo aguacero, güey. Ok. Hay que hacer esta corrección en el otro que capaz que está igual. A ver, Estás viendo en el de Ascende. el de Licorexa. Ahorita el de Ascende. Ya, ahorita está el de Ascende. Ujú. Ok. No, es eso. Y este tiene que ser mayor o igual que 4. Ok. Ahora tenemos un pequeño problema con este caso. Ya. Asumíamos que era porque estaba el archivo que se quedaba, que por algo se quedaba ahí, eh, ¿cómo es? Ahí se me fue el nombre. Que se iniciaba el proceso de transferencia y le transfería en 0. Pero como viste, había un archivo que estaba en 0 y permaneció días ahí. Y aparentemente no corrió el proceso por una falla en el script. Ujú. ¿Sí? Aquí de una vez mandemos el archivo correcto.
pero ahí vamos a tener que el problema continúa. Por, Porque el problema no es que el proceso de sincronización le corta. El problema es que se están generando archivos con cero. ¿Y cómo se genera? Eso es lo que no entiendo. Yo tampoco. Pero hace un rato viste que tenías un archivo con cero. Y no veo, no podemos ver a través de los logs por qué se generan. Pero ese Es un sería en el proceso. programa del pato. Entonces, mira, aquí, es este, mira, que está en noviembre 10. Entonces, yo lo que creo que pasó es como esto estaba entrando al directorio y chequeando, el momento en que vieron más de un archivo, dio el problema y ya no se ejecutó. O sea, se generó este en cero, después se generó este ya no en cero y ya falló el script. ¿Te acuerdas que habíamos asumido Repíteme, que, por favor, no te capté esa parte. verás, habíamos asumido que el problema era que el archivo En la transferencia. estaba en cero mientras se generaba la copia, ¿correcto? Ah, Entonces, el proceso lo que hacía era entrar en el directorio, en este caso, dentro del directorio archivos Licorexa, ¿ok? ujú, Y chequear. Entonces vino y encontró este archivo en cero, ¿ok? No hizo nada, ¿ok? La siguiente vez vino y encontró estos dos archivos, los del noviembre 10, que serían estos dos archivos, ¿sí? Ahí por una falla en el script, porque habíamos asumido que la próxima vez que corre el script, este archivo en cero ya no iba a estar en cero, entonces se iba a transferir, pero eso nunca llegó a pasar, nunca estuvo en un valor distinto de cero este archivo. Entonces se crearon dos archivos y ya el script no corrió. Sí, ok. entonces la evidencia de esto es porque de aquí desde el 10 tienes archivos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tienes Ujú. archivos aquí en el, en el directorio. Tenías archivos en el directorio. Esto ya corregimos el script y lo ejecutamos. Y ahora la prueba la hace en todo el directorio. Ya no solo dentro del directorio y chequea los archivos. Pero el problema es que aquí la primera vez que se ejecute va a encontrar en cero y no va a hacer nada. Pero ya cuando estén los dos archivos va a darse cuenta que ya no son cero y va a transferir. Pero, y eso no nos está quitando el problema de los archivos en cero. Sí. Yo creo que el pato va a necesitar agregarle algo a su programa para validar esta copia del archivo, ¿no? Porque de lo que vemos no es un problema que se genere por la copia por el proceso de sincronización. ¿Cachai? Sí, pero a ver, entonces, Y ¿cuál ahora debería con ser la Nicolexa no habrá bronca por no estar corriendo desde el 10. que me imagino que estuvo apagado o algo así? Es que no es no es que estuvo pagado, es que el script falló porque no debió pasar esto, ¿no? Debió haber un solo archivo en el directorio con, con un valor distinto de cero. O sea, con no vacío. Ok. Y entonces, y ahorita con el arreglo de este debe, Ahorita el problema es que, o sea, lo que va a hacer es que cuando detecte un archivo en cero,
no va a correr, pero cuando pase como aquí, que se agrega un archivo adicional y este ya no está vacío, se van a sincronizar los dos archivos, ¿no? Y va a cargarte el archivo con cero, porque el problema es, como les había dicho en origen, ¿no? Estás generando en origen un archivo vacío. No es que el proceso lo cortó, o sea, era demasiada coincidencia que el proceso corra justo en el momento en el que se estaba copiando el archivo para que de alguna manera te transfiera un archivo en cero. Ya. Sí, o sea, esto de aquí demuestra que no lo cortó el proceso de sincronización, ¿no? Porque el proceso de sincronización simplemente no corrió porque encontró el archivo en cero. Ya, pero el otro sería que porque lo que hacen es primero lo completan, ¿sí? Y luego ese lo pones manualmente, las líneas registras, les abres los abres ¿cómo se llama? A la aplicación, y ahí se va guardando de alguna manera ¿cómo se llama? Guardan los archivos que pasan al servidor, ¿no? Sí, el problema es que en el proceso de generarte la copia, porque el archivo original está completo, ¿no? Es la copia la que no tiene, la que estaba vacía. Ok. ¿Por qué? Porque seguramente el proceso se cae por algo. Ujú. ¿Por qué? No sé, habría que... Procesador podría ser, No creo, no porque creo. en lo que Debe veo ser es alguna que tontería. había saturación del procesador. Debe ser alguna tontería, porque los procesos, a no ser que le mates al proceso o que se quedó estancado como para que te quede un archivo así. Porque, ¿qué es lo que haces cuando al menos en C o en Java abres un archivo para escritura? El archivo se crea y se crea en cero. Ya, correcto. Y, de- y Pero luego se depende va de cómo, llenando. y depende de cómo lo escribas. Tú puedes mandar todo en un buffer y al final del llenado dices write all y te escribe todo de una. O puedes ir a hacer un proceso bufferado, que tienes un buffer de, qué sé yo, de 100K y cada 100K te va escribiendo en el archivo. Eso tendrías copias parciales y en el otro caso tendrías una copia eh, una sola copia en el momento de que das la orden de que escriba, ¿no? Claro, pero siempre va a existir solo una copia, porque al final de cuentas es la variación del Sí, tiempo en que se sí, inició. pero a lo que voy yo es que en el momento en el que se crea el archivo, cuando le das la apertura del archivo para escritura, ahí puede que suceda algo que le está haciendo que se caiga el proceso. Dudo que sea ¿cómo es? Por carga en el procesador, ya que en ese caso el proceso se queda encolado. Se queda encolado hasta que alguien suelte el procesador y él pueda escribir. Ujú. Es por eso que tú cuando chequeas los procesos ves un montón en estado waiting y van a estar waiting hasta que alguien suelte los recursos y él continúe, puede escribir. Sí, entonces yo dudo que sea por carga. Lo que yo creería es que hay alguna condición, no sé si en el archivo, un carácter, algo que está haciendo que dé una excepción y se termine antes de escribir. Entonces, lo que sí es que habría que poner ahí un log para que puedas ver qué sucedió, ¿no? Y seguramente es justo después de escribir el archivo original y realizar la copia, porque el archivo original está bien.
Si me cachai. Bueno, entonces, No está el pato por ahí espérate, para ya le llamo. incluirle Ya le pongo en al boludo este de una vez. Si no, de una vez. lo que pasa es que el programa lo hizo el bolas del Juan. Ya les pongo los dos de una vez. Si no estamos medio boludeando. Dale, dale. Dale. Joder. Y el Patricio está en la reunión y el Juan dice que ya se une. Sí. Ok. Yo que ¿cómo se llama? Yo creo que con el que podemos ver esta nota es con el Juan. Ok.
Aló, Hola, ¿me escuchan? Juan, ¿sí nos escuchas? No te escucho a ti. ¿Me escuchan ahí? ¿Escuchan? ¿Aló? Hola, Hola, Juan, ¿cómo vas? ¿qué tal? Bien, bien, ¿tú? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, Fabián está aquí. A ver, te hace una explicación rápida antes de que se acabe el tiempo. Si no, si se acaba, nos reconectamos. Ok, Ok. Sí, hombre. Bueno, estábamos justo revisando con Gustavo para ver si aplicábamos el script correctivo en el resto de máquinas y nos percatamos que en Licorexa había ocurrido un error con el script y teníamos lo que ves en pantalla, esa lista de archivos. Entre ellos, con 0 bytes. Entonces, ya. ¿qué es lo que sucedió? Tú ves que ese tiene fecha 20 horas 4 minutos del 10 de noviembre. Ujú. Entonces, el script lo que hizo fue detectó que no, que había un archivo con 0 y simplemente no sincronizó. Después de eso, eh, se generó un archivo a las 10:12, ya no vacío, pero el script estaba fallando cuando encontraba más de un archivo. Estaba dando un mensaje de error de sintaxis porque no estaba esperando más de un archivo para el test. Entonces, Ya. simplemente el script falló y no volvió a sincronizar ni borrar los archivos. Entonces, este archivo se creó en origen con 0. El archivo en la dirección original existe y y no está vacío, ¿no? Ok. Es este el archivo. Pero el archivo copiado, que es el que estamos viendo acá, es el que se generó con 0. Entonces, en este sentido, si es que no hubiese fallado el script, lo que hubiese copiado es los dos archivos a las 10:12 o después de las 10:12, una vez que estaban los dos archivos, hubiera sincronizado los dos archivos, el que está con contenido y el vacío, ¿sí? Entonces, en este caso, no está sucediendo lo que nosotros suponíamos, que era que la sincronización corría justo cuando el archivo estaba siendo creado y todavía no tenía contenido, y se sincronizaba y se quedaba en 0 en el destino y en el origen desaparecía simplemente. No está Ujú. pasando eso, sino que el archivo se está creando con 0. Entonces, eso le comentaba a Gustavo que seguramente si le agregamos logs al proceso que hace de la generación de este archivo, en algún momento nos va a salir el error que está produciéndose justo al momento de copiar el archivo, ¿no? Porque normalmente cuando abres un archivo para escritura, si no existe, te lo crea con 0 bytes. Entonces, lo que estoy pensando yo es que justo después de crear el archivo y en el momento en que se está procesando algo, se está cayendo el proceso y se está quedando el archivo con 0. Afortunadamente, el archivo original se genera en la ubicación original, ese no se pierde. Esa justo Ujú. era la pregunta. Si se genera en otro lado, ¿cómo se queda en 0 cuando? Porque de alguna manera se copia, ¿no? Se copia en Claro, el lugar donde va a hacer la sincronización. Por eso Claro, es el que, otro tiene, pero ¿cómo se llama? Pero el que se copia en 0, no sé, todavía me queda muy, ¿cómo se llama? es que Muy claro, en el aire eso. eh, en el código se debe estar usando un código para crear un nuevo archivo y
y tomar el contenido del archivo ya generado. Entonces, Claro. por eso es que primero, obviamente, abres el archivo para escritura y se crea. Y ahí en el intermedio entre que creas el archivo y escribes con el contenido es donde está fallando, ¿no? Y por eso nos queda un archivo en cero. Ok, claro, esta sería la primera vez que le veo que aparece en esta parte de archivos con 0 kilobytes, porque yo he tratado de generar eso, o sea, de hacerle al programa Claro, que genere y nunca lo había logrado. Esta vez ya parece que sí sería es que, en el momento de es que la justo hubo copia. justo hubo el tema del error, justo hubo el tema del error en el script, si no, no nos hubiéramos dado cuenta nunca. Y hubiéramos Ujú, visto que a pesar del script se estaba copiando el archivo vacío. claro. Ok, entonces en este caso habría que verle qué es lo que está pasando al momento de que se copia localmente, ¿no? Correcto, yo diría agregarle un pocotón de logs ahí para ver que en el momento en que se genera un archivo en cero, pues correr a mirar los logs a ver si se, si se quedó evidencia de dónde falló, ¿no? Ujú. Ya. Ok,